Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy estoy aquí para filmar un vídeo en español porque muchas personas me han preguntado si puedo hablar en español en vez de hablar en alemán. Parece evidente que más de mis espectadores estudian español y menos el alemán. Voy a hablar un poco y deciros lo que está pasando actualmente en mi vida. Mi vida es un poco aburrida de momento. Tengo mucho que hacer en cuanto a YouTube, en cuanto a mis estudios, en cuanto a todo. Y decidí que voy a filmar un vídeo para que podáis escucharme y quizás podáis aprender un poco de español o simplemente escuchar al vídeo sin entender nada. No sé. Ok, he decidido que voy a utilizar ustedes en vez de utilizar vosotros porque es más fácil, y también mi profesor de español viene de Colombia en vez de España y por lo tanto es más fácil para mí hablar con ustedes porque utilizo ustedes todo el tiempo y nunca utilizo vosotros. Así que voy a utilizar ustedes. Así como algunos de ustedes ya sabrán, he comprado un nuevo coche. No necesito un nuevo coche, pero quería comprar un nuevo coche porque a mí no me gustaba mi coche anterior porque no funcionaba bien, esencialmente. Por lo tanto, he comprado un nuevo coche, nuevo, es de 2015 y es un Mini One, Mini Cooper. No sé cómo se dice Mini Cooper en español, pero voy a insertar una imagen aquí para que puedan verlo. Es hermoso, es mucho mejor que mi coche anterior. That rhymes. Yo sé que tengo mucha suerte porque naturalmente gracias a ustedes puedo comprar lo que quiero. Gracias a YouTube y mis espectadores, y por lo tanto quiero agradecerles a todos por su ayuda, por su apoyo, por ver mis vídeos. Yo sé que en YouTube hay YouTubers que son mucho mejores y que filman vídeos regularmente, con frecuencia, y que tienen mucho tiempo para crear contenido magnífico. ¿Magnífico? Is magnifico a word in Spanish? I don't actually know. Y espero que puedan entender que el colegio tiene que ser mi única prioridad, especialmente este año, porque naturalmente tengo que aprobar mis exámenes y tengo que sacar buenas notas para que pueda ir a la universidad. Y necesito 3 A para poder entrar en la Universidad de Oxford, y por consecuencia no es muy fácil compaginar YouTube con mis estudios y también con las otras cosas que hago cada semana. Pero pronto será verano y en el verano voy a tener muchísimo tiempo para filmar todos los vídeos que a ustedes les gustan. ¿A ustedes les gustan? A ustedes les gustan. Lo que iba a decir es que si quieren que filme un video sobre qué hay en mi nuevo coche, simplemente necesitan decirme en los comentarios o en Twitter o en cualquier red social, porque me gustaría filmarlo, pero si ustedes no lo quieren, no voy a filmarlo. Así que
los comentarios. Gracias. ¿Qué más? No tengo mucho que decir. Muchos de ustedes me han preguntado si voy a filmar vídeos sobre cómo se puede aprender nuevas lenguas. Naturalmente puedo hablar alemán y español con cierta fluidez y por lo tanto puedo ver por qué muchos de ustedes quieren un vídeo sobre esto, pero yo diría que la cosa más útil que pueden hacer para mejorar su conocimiento de una lengua es hablar. Para mí, hablar no es mi cosa favorita porque prefiero escribir, porque se me da bien escribir en vez de hablar, especialmente en español, porque para mí el acento de español es más difícil que el acento de alemán, simplemente porque el alemán es más parecido al inglés. Pero hablar es la única cosa que se debe hacer si quieren aprender una lengua, porque si quieren comunicarse con la gente de esa lengua, van a necesitar hablar. En la vida real se habla mucho, se habla muchísimo, así que no se puede evitar hablar. Y es una habilidad muy útil, especialmente si quieren vivir en el país, si quieren trabajar en el país. Es una herramienta muy útil. Naturalmente no me consideraría bilingüe o trilingüe. Can you say trilingüe? No sé, porque no puedo hablar el español con muchísima fluidez y me cuesta mucho hablar en una conversación normal, porque para mí el ritmo de una conversación en español es mucho más rápido en comparación con el alemán, ya que los españoles y los latinoamericanos tienden a hablar más rápidamente. No sé por qué, pero es verdad, es un hecho bien sabido por todo el mundo, que a los españoles les gusta hablar muy rápidamente. Este hecho para un angloparlante es algo a lo que tienes que acostumbrar. Pero estoy tratando de acostumbrarme a esa manera de hablar. Sí, he perdido mi punto. No sé lo que estaba diciendo. Vídeos sobre las lenguas. Si quieren más vídeos sobre las lenguas, más vídeos en las lenguas, simplemente necesitan decirme en los comentarios lo que quieren. Si a ustedes les gustarían más vídeos en español, más vídeos en alemán, yo puedo hacerlo sin problemas. Y de hecho es muy útil para mí filmar estos vídeos porque naturalmente tengo que hablar en la lengua y así sigo mejorando mis habilidades y mi fluidez y todas esas cosas. Sí, voy a terminar el vídeo ahora porque no tengo nada más que decir. Siento porque me siento que este vídeo no ha tenido un tema principal, no ha tenido un tema, un centro, simplemente he hablado sobre mi coche y las lenguas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que tengan un buen día, una buena vida. Y voy a verlos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. ¡Mua!